bienvenidos a otro video de Viviéndolo. Hoy vamos a hablar de algo que me inquietó en estos días. Últimamente he estado haciendo mis devocionales sobre varios de esas epístolas paulinas que existen en el Nuevo Testamento. Y entre esas epístolas paulinas me tocó leer, leí, mejor dicho, el libro de Tito. El libro de Tito es un libro muy corto, va dirigido de Pablo a Tito. Tito era el encargado de la iglesia de Creta, en Grecia. Y básicamente ese libro es muy básico. Pablo le da ciertas instrucciones a Tito, le manda unos saludos y les da ciertas como determinaciones respecto a ciertos asuntos que tenían como pendientes. Sin embargo, dentro de esas instrucciones que Pablo le da a Tito, en algún momento le da instrucciones que van dirigidas a los jóvenes. Entonces quiero que las abordemos brevemente y de ahí podemos sacar algo chévere, podemos sacar una enseñanza. Entonces, Tito 2, del 6 al 8, dice lo siguiente: a los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Entonces, vamos a entrar un poquito a desglosar, versículo por versículo, o oración por oración, cada uno de los ítems que encontramos dentro de esta cita, ¿sí? Primero, los exhorta a ser sensatos. Pero, ¿qué es la palabra sensato? Entonces, buscando la definición de la palabra sensato, conseguimos lo siguiente: persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Es decir, podríamos afirmar o estar seguros de que es una persona que sopesa cada una de las decisiones que toma. Es una persona que toma decisiones fundamentadas en lo que son sus creencias, sus arraigos, sus conocimientos, las cosas que él ha aprendido a lo largo de su vida. Y eso es lo primero que tenemos que tener importante. Pablo exige, y infundado en la confianza que le ha dado el Señor para hablar de ese tipo de cosas, le exige a los jóvenes que hablen desde el conocimiento que tienen, que hablen con criterio, que hablen sopesando cada una de las cosas que digan. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Segundo, dice, voy a leer literal lo que dice la cita bíblica, dice: con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Importantísimo. La palabra tú lleva tilde. Entonces, cuando hablamos de un tú con tilde, se está refiriendo a la persona, ¿sí? Y cuando se está refiriendo a la persona, entonces lo que podemos afirmar es que no se está refiriendo a que el ejemplo con el cual Tito aprendió, él lo use para también enseñar a los demás. Lo que Pablo le está diciendo es: lo que tú estás haciendo va a servir de ejemplo para otras personas. Entonces, yo creo que aquí entramos en un poco lo que habíamos hablado en el primer video, que es la parte del testimonio. Lo que nosotros hagamos tiene la capacidad de influir en la vida de las demás personas, porque las demás personas están viendo lo que nosotros hacemos. Entonces, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, tiene que tener la capacidad de hablar por nosotros. Eso es súper importante. Y por eso creo que en esta parte te puedo dejar una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para ser ejemplo para tu familia o para tus amigos? Si continuamos analizando la cita bíblica, podemos conseguir como tercer ítem la siguiente frase: cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Algo importante son las siguientes dos palabras: integridad y seriedad. La palabra integridad da la idea de algo incorruptible, ¿sí? Da la idea de algo puro, da la idea de algo que no puede ser corrompido, ¿sí? Y esa tiene que ser la esencia de nosotros como cristianos. Nosotros definitivamente en algunos momentos fallaremos, pero buscar siempre ser incorruptibles, porque eso va a formar parte definitivamente de nuestro testimonio. Y si estamos buscando que nuestro testimonio hable por nosotros, pues tenemos que buscar la idea de que las demás personas vean en nosotros algo incorruptible. Y eso es súper importante, que nosotros tengamos nuestros valores, nuestras bases, nuestros conocimientos tan arraigados que podamos volvernos incorruptibles. Eso es súper importante. Y ya si analizamos un poquito más abajo esa misma cita, dice: con un mensaje sano e intachable. Pablo estaba exhortando a Tito a que demostrara con su testimonio que él es un hijo de Dios. Y acuérdense que ser hijos de Dios es demostrar la esencia de Dios, ¿sí? Y demostrar la esencia de Dios es demostrar a través de nuestros mensajes, a través de nuestras acciones, a través de la forma en la que nosotros actuamos, ese amor que el Señor tiene para entregarle a las demás personas. Y eso lo tenemos que tener súper presente, porque la esencia de Dios es amor. Cuarto, dice lo siguiente: así se avergonzará cualquier persona que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Tenemos que alinear nuestra mente y nuestro corazón. Nuestras manos tienen que hacer lo que nuestra boca esté confesando, ¿sí? Entonces, no podemos ser discordantes en las cosas que hagamos. Siempre nuestra boca y nuestras manos tienen que ir en consonancia.
Porque acuérdense que a las personas hay dos formas a través de las cuales les entran las cosas. Por los ojos, pero también por los oídos. Y nosotros tenemos que poder transmitir un mensaje claro y contundente a través de los dos sentidos. Y miren que eso último que les comentaba, yo me ponía a analizarlo muchísimo y creo que es fundamental y es determinante dentro del accionar de nosotros como cristianos para poder traer personas a los pies de Cristo. Que nuestra boca y nuestras acciones vayan en consonancia, ¿sí? Eso es súper importante. Yo me ponía a pensar, bueno, la industria del cine quizás es una de las industrias que más plata hace y ellos lo único que venden son imágenes y audio. Eso es todo lo que venden. Cuando uno va al cine, uno sencillamente se sienta a oír y a ver. Eso es todo lo que uno hace. Pues nosotros tenemos la capacidad de vender lo mismo. Y si yo estuviera viendo una película probablemente de Avengers y mientras estoy viendo la película de Avengers me ponen una canción de Pocahontas, probablemente la película no me llamaría la atención en lo más mínimo, porque lo que estoy oyendo no va de la mano con lo que estoy viendo. Así tenemos que actuar nosotros. Nosotros tenemos que actuar para poder transmitir un mensaje contundente, ¿sí? Y ya como para poder entrar un poquito en cómo se me ocurría esto, que yo lo pude ver reflejado en mi vida, y yo me acuerdo, digamos que yo por mucho tiempo en mi vida viví un cristianismo súper tibio. Mis papás son cristianos de toda la vida prácticamente, y yo tuve la fortuna y la bendición de nacer en un hogar cristiano, ¿sí? Sin embargo, eso me llevó a pegarme a la fe de mis papás, más no vivir una fe propia, ¿sí? Y en medio de ese pegarme a la fe de mis papás, yo era súper ignorante y yo decía de la boca para afuera ser cristiano frente a mis amigos, pero actuaba de una forma totalmente discordante a lo que decía. Y recuerdo perfectamente una ocasión en la que me senté a hablar con un amigo. Bueno, no fue una ocasión, fueron muchas ocasiones. Yo tenía un muy buen amigo del colegio que él decía ser ateo. De esos ateos de, ay Señor, guárdame mucho. Pero bueno, era ateo. Y a mí me frustraba muchísimo porque yo quería que él conociera del Señor sin que a mí me interesara tanto el Señor realmente. Y en medio de esas conversaciones que teníamos se terminaban volviendo unas discusiones sin sentido. Porque él intentaba justificar la no existencia de un Dios que él sabía que sí existía. Y yo intentaba justificar la idea de una persona que murió por él y que tiene la intención de relacionarse con él sin yo haberme relacionado con él y actuando de una forma completamente diferente. Entonces, lo que yo hacía no era lo mismo que lo que yo decía. ¿Con qué base y con qué fundamento yo podía hablarle a él del Señor? Definitivamente a él no le interesaba en lo más mínimo, a él no le interesaba escucharme. Nunca llegamos a un acuerdo y bueno, lastimosamente no he tenido la oportunidad de volver a hablar con él, pero lo que sí les puedo asegurar es que desde que yo empecé a tomarme al Señor en serio y lo empecé a volver parte de mi vida, hay personas que han tenido la capacidad de ver un cambio en mí y se encuentran un poco más receptivas a cosas que yo he tenido que decirles o que he querido decirles o que el Señor ha puesto en mi corazón decirles, que son cosas que el Señor quiere hablar con ellos, ¿sí? Y las personas se han mostrado un poco más receptivas porque han visto que yo estoy actuando conforme a lo que mi boca está diciendo. Y eso es súper importante, es súper importante. Entonces, enumeremos rápidamente lo que aprendimos hoy. Hoy aprendimos 4 cosas que son fundamentales. La primera, ser sensatos. Es una persona que demuestra madurez en la toma de decisiones. La segunda, dar ejemplo a través de nuestras obras. La consonancia que tiene que existir entre nuestras palabras y nuestros actos. La tercera, ser íntegros e intachables, incorruptibles. Es súper importante que nosotros podamos transmitir una idea de incorruptibilidad. Y la cuarta, mantenernos firmes en los 3 puntos que acabo de mencionar. Eso es fundamental. Gracias, Señor Padre, por este día, Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque nos permites relacionarnos contigo, Señor, de una manera en la que podemos entenderte, pero gracias también porque nos has dejado instrucciones súper claras, Señor. Porque nos has dejado instrucciones súper claras para poder alcanzar vidas, Señor, para poder ser eficientes en la comunicación y en la enseñanza que tenemos que transmitir a las demás personas, Padre. Yo te pido porque tú pongas esa convicción en nosotros de actuar y profesar con nuestra boca, Señor, las cosas que son importantes para ti, Dios, para que nosotros podamos transmitirlas y demostrar a las demás personas que tú eres real, que tú eres un Dios vivo y que estás vigente, Padre. Te doy muchísimas gracias por todas las personas que están viendo este video, Señor. Te pido porque las bendigas, guárdalas mucho, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, tengamos valor para hablarle a las demás personas del Señor, pero también para actuar de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros.